perfecto. Muy bien. La realidad es esta. Muy bien, buenas tardes a todas y todos los que están aquí, bienvenidos, y los que están allí también. Lamento que no me puedan ver, no sé qué es lo que pasa con mi cámara en la computadora, pero no pierden nada sin verme a mí, pero por lo menos me escuchan. Muy bien, nosotros estamos habiendo estudiado el capítulo 4 del libro de Shofetim, que es un capítulo sumamente inquieto porque habla de una etapa sumamente constructiva en la vida del pueblo judío. Ante todo, y casi poniéndonos a tono con la perashá de la semana, heroínas son mujeres. Aquí hay una jueza llamada Débora, que obviamente habrá de juzgar y dirigir al pueblo judío durante un tiempo prolongado. Y hay, por supuesto, otra mujer que no pertenece al pueblo judío, y a él, la mujer del Keini, que son los familiares, los descendientes de Itro, el sumo sacerdote, que se mantuvieron siempre en el territorio de Israel, pero no formaron parte del pueblo judío. Hemos leído todo lo que fueron los aprestamientos para la batalla contra el ejército, que era el ejército más grande de todo el territorio kenaanita, que era el territorio de Yabin, el rey de Hatzor. Les hemos entregado aquí en la presencia de las personas un mapa que vamos también a compartir con ustedes. Vamos a tratar de compartir con ustedes y van a ver ustedes en el mapa este, espero que lo puedan ver. eh, Vamos a ver el mapa. eh, ¿Dónde estamos? Aquí. Bueno, sería aquí, en el mapa pequeñito que está en el recuadro derecho, en la esquina. Este es todo el territorio, todo lo que está encuadriculado, obviamente, eh, es donde el pueblo de Israel, tras la conquista en la época de Yoshua, estaba habitando. Pero ustedes se van a dar cuenta aquí, eventualmente, que eh, tenemos aquí, de costadito, la imagen es, lamentablemente es así chiquitita, pero ahí está el mar, el Yam Kineret. ¿Se dieron cuenta, no? El mapa de arriba está el Yam Kineret, obviamente, y allí tenemos el punto arriba, superior, superior de todo. Hay tres letras en hebreo que hablan de Kadesh o de Kedesh. Este es el territorio de Naftalí. Si yo bajo por esa flecha hacia abajo, me encuentro con un puntito negro. Allí hay una inscripción que ustedes no la pueden leer, pero que termina con una letra R. Ese es Hatzor. Ahí estaba Yavin, el rey de Hatzor. Y ahí en ese punto, quiere decir la línea de puntos, la línea de la flecha, que después me lleva hasta el Yam Kineret. Yavin Melech Hatzor está dominando todo este territorio y prácticamente llega el dominio de Yavin hasta el extremo oeste. Ahí ven la ciudad en la puntita de Aco, y más abajo van a ver la puntita de la ciudad de Haifa. Para los que conocen el mapa de Israel, saben que aquí está toda la parte del norte, Rosh Hanikra, por supuesto, y Haifa. Aquí, por supuesto, que hay las tribus de Israel, como dijimos, Naftalí, Zebulún, por ejemplo, más abajo está Menashe, pero fundamentalmente este es el punto en el cual Yavin Melech Hatzor es una potencia que se extiende por toda esta zona y obviamente domina todo este territorio que ustedes están viendo, prácticamente hasta el sur de Haifa.
Entonces, es un rey sumamente poderoso y lo que el Tanaj nos hizo saber es que este rey tenía 900 carruajes de hierro. Y tener 900 carruajes de hierro, les decía, en sendas semanas que estudiamos el capítulo 4 era tener 900 tanques. Y hoy en día la fortaleza de un ejército se mide tanto por los aviones como por los tanques. Bueno, antes aviones no había, pero sí había tanques. Y los tanques eran los carruajes de guerra. Esos carruajes, como ustedes ven, eran tirados por dos caballos, no por uno solamente. Y ahí estaban los famosos arqueros, tienen la figura allí de los que tiraban con arco y flecha, y esa era la fuerza verdadera. Entonces, ahí vemos que hay una guerra realmente impactante. Ahora bien, ¿en qué consistió la estrategia de Débora? Débora invita o llama o convoca, mejor dicho, no lo invita ni lo llama, sino que prácticamente lo obliga a Barak ben Abinoam. Barak ben Abinoam pertenece a la tribu de Naftalí, quiere decir a una de las tribus que más sufrían la presencia de este rey y que Dios los había entregado en sus manos. No se olviden de la estructura siempre permanente de lo que es el libro de Shoftim. Hacer el mal a los ojos de Dios, entregarlo en manos de un enemigo, estar sometidos por ese enemigo décadas tal vez, y luego el pueblo de Israel que clama y Dios les envía un Salvador. Débora era de la tribu Débora, de Judá. sí, creo que habíamos puesto que Eshet Lapidot dice la tribu de Efraín, ¿De Efraín? de Efraín. Yehuda está más al sur, Efraín. Entonces ella convoca a Barak ben Abinoam y entonces el, eh, la guerra, obviamente, la van a tener ustedes en precisamente el lugar donde Débora le pide a Barak que convoque sus fuerzas. ¿A dónde fue esa tierra? Si ven el segundo mapa, que es el capítulo 4 versículo 6, entonces, ¿qué nos dice? ¿Está el capítulo 4 por acá? ¿Me lo facilitan un minutito? No, ¿Cuál es? cinco. ¿Y ese? Cinco. ¿Todo 5? Bien, entonces, el capítulo 4 que decía, Vayeret Barak Mehar Tabor, quiere decir, descendió Barak del monte Tabor. Esa es la montaña del norte. Y entonces ustedes ven aquí, en el mapa segundo, que es el más grande, van a ver una figura de un jinete con su carruaje. Y allí, obviamente, las pinzas son el ejército de Barak, 10.000 israelitas que están saliendo a la guerra. Y aquí confrontan en este territorio, que es en el valle, que está anegado por el río. Sabíamos que lo llevó a un río llamado Quillón, y ustedes ven después flechas que salen para abajo, ¿no es cierto? Las ven las flechas que van para abajo y ahí termina en las flechas, cuando ustedes ven las flechas, no la línea de puntos. La línea de puntos termina en una ciudad muy importante a nivel bíblico que es Megiddo, pero las flechas terminan en donde dice Nahal Quillón, ahí debajo de la inscripción en el hebreo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estas flechas qué son? Las flechas son los enemigos que están escapando eventualmente, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? En esta guerra, obviamente, el objetivo es llevar a las fuerzas, a los carruajes, a un lugar, como estudiamos, que está anegado por las aguas del río Quillón. Y entonces los carruajes, dijimos allí, entran en una situación de no poder seguir con la guerra y se tienen que ir. Lo que estudiamos después era que Sisra se escapó. Bueno, aquí el mapa no salió. ¿Me puede prestar un mapa, por favor? De allí. Ustedes lamentablemente en área virtual no lo pueden ver, pero en el mapa 61, que es este que estamos acá, este que dice la muerte de Sisera, eventualmente dice, eh,
toda esta línea que ustedes ven acá con puntos, que no se llega a ver mucho porque lamentablemente no salió lo suficientemente legible. Vamos a ver si lo puedo achicar un poco. No, no, pero no salió completamente. Bueno, entonces les pido disculpas. La vez que viene va a ser un poco mejor. Aquí Sisra, ustedes lo ven, en el mapa chiquitito, el punto eh, el punto más lejano hacia la izquierda es el lugar del monte Tabor, y la línea de puntos que ustedes ven que sale es Sisra escapándose de la guerra. ¿Hacia dónde se va? Hacia el norte. Se va hacia el norte en dirección del mar Kineret. Ahí lo ven ahí el Yam Kineret. Bien, este es el Yam Kineret. Entonces Sisra se está escapando hacia el norte y encuentra, obviamente, un punto que está aquí prácticamente, donde estoy marcando yo mi cursor, aquí, donde está la tienda de Yael. Y allí estudiamos eventualmente que Sisera llegó, como había paz entre el rey Yabín, rey de Hazor, y el Heber Akeini, los integrantes de este grupo que eran descendientes de Itro, entonces eventualmente logramos que Sisera se introduzca con confianza en la tienda de Yael y le pida un poco de agua, y ella lo recuesta en la cama, lo esconde en una cama, y en vez de darle agua le da leche, como estudiamos, y el hombre se duerme profundamente y ella le clava una estaca en su sien y lo mata. Después de media hora llega Barak, el capitán del ejército de los hebreos, buscando a Sisera, persiguiéndolo, y ella le dice que ahí está, obviamente ya muerto. Y así entonces termina este escenario en una guerra que prácticamente era imposible ganar, y sin embargo fue una guerra que no solamente fue posible ganarla, sino que finalmente la tierra descansó de esta invasión de Yabín, el rey de Hazor, eventualmente, y desde ya Am Israel se logró liberar de todo lo que es esta presencia. Por eso es interesante que el capítulo 5 del libro de Shoftim, que es el que tenemos en pantalla en este momento, es no solamente la narrativa de el posguerra, sino hay algo que se conoce en el Tanaj como Shirat Deborah. Esta es obviamente un poema, una canción. No es fácil. Nosotros conocemos que en la Torá existe por lo menos una Shirah, que la vamos a vivenciar ahora en el libro de Shemot que empezamos, si Dios quiere, este Shabbat. Yo hablé al principio que las heroínas son mujeres. Aquí son dos mujeres, Débora y Yael. Y en la Perashá de la semana son tres mujeres las heroínas. O sea, independientemente de Moshe. Una es Yochebed, la mamá de Moshe. Otra, por sobre todas las cosas, es Miriam, la hermana de Moshe. Y la tercera es la hija del faraón. Así que entre nuestro libro de Shoftim hoy y el Shabbat, tenemos que el circuito y el círculo de las mujeres son las que hablan de mujeres que realmente han sido heroicas en el destino del pueblo judío. Débora, la profetisa, Débora Neviá, como se la conoce, entonces está esta canción, Hasta Shir, Az Yashir Débora Ubarak Ben Abinoam, Bayom Aule Emor. Y entonces aparece lo que se llama Shirat Deborah. Decía que en este libro de Shemot tenemos también una Shirah, tenemos una canción, un poema, que es Shirat Hayam. Quiere decir lo que decimos todos los días en la tefilá cotidiana antes de abandonar los Pesukei de Zimbra, las primeras capítulos de Teilim, de alabanza a Dios, antes de entrar en las bendiciones del Shema, etcétera, y el Shema Israel. Decimos Shirat Hayam. Con Shirat Hayam casi que estamos cerrando parte de nuestro recorrido,
Y es tan interesante que eso aparece en la Torá. Después vamos a encontrar Shirah en el libro de Bemidbar. También vamos a encontrar en el Shirah pequeños poemas chiquititos, cuando el pueblo de Israel logra conquistar dos de los territorios allende el Jordán más difíciles, el territorio de Og, rey de Bashán, y de Sihón, el rey de Lemorí, que son los territorios que después Reubén y Gad van a heredar para quedarse de aquel lado de la tierra, las famosas 2 tribus y media, junto con Menashe. Y después tendremos la última Shirah, que es el cántico de Moshe Rabenu, Shirat Azinu, quiere decir el capítulo 32, donde Moshe Rabenu se despide de su pueblo con una canción. Por lo tanto, para que veamos cómo el libro de Shoftim todavía tiene mucho de la influencia bíblica, entonces Débora y Barak, que es su comandante en el ejército, entonan esta canción. Y entonces nos cuenta esta canción que es muy, muy hermosa. Cuando se obraron brutalidades en Israel, cuando el pueblo voluntariamente se ha ofrecido, bendecid al Eterno. Las circunstancias de la tierra eran Bifroa Peraot de Israel. Así dice Débora, la profetisa, y Barak, hijo de Abinoam. Bifroa Peraot quiere decir cuando empezaron a surgir Peraot. Peraot son desórdenes que son brutalidades, quiere decir un desorden anárquico con respecto a la realidad de las tribus. Y entonces en ese momento ella dice, Beitznadev Am, cuando el pueblo voluntariamente se ha ofrecido, porque era difícil encontrar en ese momento, como les dijimos y volvemos a manejar y volvemos a sostener, la época de los jueces es una época no solamente difícil, sino que es compleja. Complejidad es más que difícil. ¿Por qué? Porque no hay tanta solidaridad. Y cuando se tenían que ofrecer, como estudiamos con la tribu de Yehudá, que tenía que haberse ofrecido a hacer el liderazgo después de la muerte de Yoshua, Yehudá se dedicó a cumplir con lo que tenía que cumplir y después, si te he visto, no me acuerdo. Quiere decir, no se ocupa más de eso. Todo lo que surge son cosas a nivel temporal, no tenemos otra realidad. Y por lo tanto, ella pone de manifiesto Beit Nadev Am, cuando el pueblo voluntariamente se ha ofrecido. Cuando ella le pide a Barak que reúna a hombres de Naftalí, que era su tribu, 10.000 personas se ofrecieron voluntariamente y por lo tanto eso, siente Débora, la profetisa, es bendecida al Eterno, Barejú Hashem. Oíd reyes, prestad atención, oh príncipes, yo al Eterno, yo cantaré, entonaré salmos al Eterno, Dios de Israel. Ese es Débora y ese es Barak. Todo lo que está aconteciendo con ellos es simplemente no la victoria y solamente la victoria, sino también poner a Dios por sobre todo. Imlohe ale, no a Jerusalén, sino al Todopoderoso sobre la cabeza de sus satisfacciones y de sus alabanzas. Y por lo tanto aparece aquí el componente esencial de lo que es la motivación de Débora y de Barak, que tiene que ver con el amor a Dios, el entonar salmos al Dios de Israel. Y habla entonces, ya que está hablando de Dios, hacemos un pequeño recorrido de cuando nosotros como pueblo tuvimos el mérito de poder encontrarnos, comillas, con el Todopoderoso. Cuando saliste de Seir eterno, Seir es parte de la canción de Moshe Rabenu, a Azinu, a Shamayim Ba'adavera, es el capítulo 32 del libro de Devarim. Y entonces allí nos habla Betzeteja Mitseir. Quiere decir cuando Dios sale de Seir, cuando vino al Midbar Parán, y cuando llega, obviamente todo el objetivo es hablar de la representación de esa presencia de Dios delante del pueblo judío. Y por supuesto que si yo digo momento de la revelación, entonces todo el mundo sabe que la revelación se produce en un solo lugar, que es en el monte Sinaí. Pero todo eso es Betzeteja mi Seir, Betzeteja mi Parán. El hecho de haber salido de Seir
que es el territorio de Isab, Edom, y de Parán, que es el territorio de Ismael, entonces eso dio a luz aquel famoso Midrash que dice que Dios, antes de entregar la Torá al pueblo de Israel, quiso entregarla también a los descendientes de Isab y a los descendientes de Ismael. Por eso cuando salió de Seir y cuando salió del Midbar Parán. Entonces todo eso dio a luz a ese pensamiento que al final solamente el Am Israel lo recibió la Sagrada Torá. Cuando saliste de Seir eterno, cuando marchaste por el campo de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron aguas, y las nubes gotearon aguas. Quiere decir, cuando estamos hablando de la revelación de Akadosh Baruj Hu en el Har Sinai, en esa montaña, la más pequeña de toda esa geografía en el desierto, no solamente un pueblo de Israel escuchó la voz de Dios y se quedó estremecido, sino que toda la naturaleza se estremeció por la presencia de Dios. La tierra tembló, como dice aquí, y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Quiere decir, se produce todo un escenario en la revelación de Dios que altera también, ¿qué cosa? Toda la naturaleza. El Midrash insiste en los Jajamim diciendo que no solamente Am Israel estuvo conmocionado, sino que los pájaros dejaron de cantar, los animales dejaron de hacer sus sonidos, hasta los peces se detuvieron en las aguas. Quiere decir, la voz de Dios, eventualmente, como lo mencionamos en el Salmo de Shabbat, Mizmor de David, Kol Adonai Bakoach, Kol Adonai Behadar, Kol Adonai Shover Arazim, Kol Adonai, etc., y Afotzet Selaot, etc. Entonces, aquí ella está recuperando un poco la idea de Dios. Esa es la meta, no es la alabanza propia. La alabanza propia va a llegar después. Entonces dice el versículo 5: los montes temblaron delante del Eterno, así también el Sinai, delante del Eterno, Dios de Israel. O sea que la primera referencia que me lleva Débora y Barak es al momento de la revelación de Dios. Quiere decir, eso es como el elemento que construye toda la identidad del pueblo judío. Y ahora, por supuesto, son los días de ella. Empieza ella relatando, para nuestra sorpresa, en los días de Shamgar, hijo de Anat. En los días Shamgar, hijo de Anat. Nosotros vimos en el capítulo 3 que hubo dos jueces antes. Vimos que el primer juez de Israel se llamó Otniel ben Kenaz, era el hermano de Caleb. No lo voy a mostrar ahora, pero sabemos que estaba Otniel. Después de él vino otro que era zurdo, que se llamaba zurdo no porque era comunista, sino que era zurdo de mano, era siniestro, y era Ehud ben Gera, aquel que mató al rey Eglón, que era muy gordo y que le clavó la daga hasta el final de su cuerpo y lo mató, y ahí terminó con la opresión de Eglón, rey de Moab. Cuando ese capítulo 3 estaba terminando, me mencionó a Shamgar ben Anat, que ahí dice que luchó contra los filisteos y no dice nada más. O sea que no habla de una gran ecuación. Y sin embargo, Débora lo menciona. En los días de Shamgar ben Anat, porque después de Shamgar ben Anat, ¿quién viene? Ella. Son los días de ella. En los días de Yael, interesante, los días de Yael. Yael se refiere a la mujer de la tribu de Keini, los descendientes de Itro. Yael es la mujer que va a matar a Sisera, como les dije antes. En los días de Yael, los caminos estaban desiertos. Claro, no había comerciantes que caminaban por los caminos, no había las personas que se dedicaban al comercio porque por el miedo, porque era el imperio del terror, este rey Yavin, con todas sus fuerzas. Los caminos estaban desiertos y los caminantes debían circular por senderos apartados. Todos aquellos que iban de un lugar al otro para llevar su comercio, de traficar con su comercio, tenían que ir por caminos apartados. ¿Qué quiere decir? Que en la época bíblica no hay rutas, no hay autopistas. Todo lo que hay son caminos que son caminos centrales.
O sea, hay un camino por el cual se va a tal lugar y por un camino que se va al otro lugar. No es que había 3.000 caminos. En la época esta, la situación es tan caótica que no tenemos caminantes en los caminos y los que tienen que salir a comerciar o a llevar sus cosas de una ciudad a la otra tenían que hacer por caminos alternativos, porque no se podía transitar normalmente en esa época. Es una época bastante compleja, según narra Débora. Las aldeas habían desaparecido en Israel. Habían desaparecido las aldeas, ¿qué quiere decir? Las aldeas son lugares abiertos. Lugares abiertos quiere decir donde hay un grupito de casas, etcétera, donde la gente trabaja sus campos. No hay aldeas. Si había en ese momento, lo único que había era una ciudad o ciudad que se fortificaba, que tenía una muralla, porque era tan elocuente la de indefensión que tenían los pueblos, y el pueblo judío en particular, que en ese momento habían desaparecido las aldeas. Y ella, por supuesto, dice en el versículo 7, hasta que yo, Débora, surgí, me levanté como madre en Israel. Achakamti em be Israel. Muy bonito. Obviamente uno dice, bueno, qué poquito vanidosa la mujer. No, estamos hablando de una época dramática en la cual no hay juez, no hay justicia, hay una pérdida sustantiva de todo lo que representa el escenario de lo que es el pueblo judío, perdido, obviamente, entre las sombras de la esclavitud, de la idolatría y de los reyes poderosos de Canaán. Y bueno, ella marca una época, Débora, hasta que yo, Débora, surgí, me levanté como madre en Israel. Y nos dice el versículo 8, escogió nuevo Dios. Habla del pueblo judío. Esas caídas a piques, ¿no es cierto?, del pueblo judío en la época de los jueces, que es el caer tan fácilmente en la idolatría, el caer tan fácilmente en todo lo que representa esta cultura pagana de la tierra de Canaán, en la cual al pueblo de Israel no le cuesta nada caer. La guerra estaba a las puertas. ¿Se veía acaso algún escudo o lanza entre los 40.000 de Israel? Por un lado la idolatría, por otro lado la guerra en puerta y por otro lado una realidad que comenta Débora, de qué es lo que no tenemos. El enemigo tiene 900 carruajes de hierro, tiene arco y flecha, tiene lanzas. ¿Y qué hay en Israel? ¿Se veía acaso algún escudo o lanza entre los 40.000 de Israel? A Israel ni siquiera tiene un escudo para defenderse, no tiene una lanza. Esto es la carencia total de lo que es una posibilidad de defensa. Dice Débora, versículo 9, mi corazón está con los jefes de Israel. Con los jefes quiere decir con aquellos que han decidido ponerse al pueblo sobre sus hombros y que van a salir a la guerra. Los que, otra vez, voluntariamente se ofrecieron del pueblo, bendecid al Eterno. Así como dijo al principio, Barejú et Hashem, acá también. O sea que tenemos en el seno del pueblo judío todavía esos voluntarios, como tuvimos aquí hace un año atrás, frente al escenario tan desgraciado de lo que fue el 7 de octubre. Entonces, todo lo que hasta el día de hoy tenemos, los que voluntariamente se ofrecieron del pueblo. Entonces, en última instancia, todo el escenario bélico tiene que ver también con esto que Débora está hablando aquí acerca de lo que es la palabra veitnadev, itnadevut, que es una palabra tan moderna como antigua. Esto tiene una palabra de más de 3.000 años que significa mitnadev, la persona que se ofrece voluntariamente para una tarea. Am Israel, independientemente de lo pagano y de la crisis, se ofrecen voluntariamente. Vosotros, dice Débora, versículo 10, los que cabalgáis en asnas blancas, los que habitáis en tiendas, y vosotros los que andáis por el camino, hablad. Por supuesto que está hablando a quién. Obviamente, los que caminaban en asnas blancas eran personas que tenían un poder adquisitivo importante,
Los que habitáis en tiendas son aquellos que no viven en las ciudades, pero que en última instancia se expanden a lo largo del campo. Y los que andáis por el camino, hablad. Entonces ella abre la puerta para quién? Para todos aquellos del pueblo de Israel, obviamente que deben ahora ocuparse y preocuparse y procurarse, obviamente unirse al resto. Más alto, versículo 11, que la voz de los capitanes en los abrevaderos, allí repetirán las justicias del Eterno. Sus justicias contaréis por Israel, entonces bajará a las puertas pueblo del Eterno. Por lo tanto, Débora pide, obviamente, estar atentos a una realidad. El pueblo de Israel, obviamente, no tiene que atender solamente su propio interés. No tiene que atender solamente, como dice, más alto que la voz de los capitanes. En los abrevaderos, allí repetirán las justicias del Eterno. Sus justicias contaréis por Israel. Entonces bajará a las puertas, pueblo del Eterno. Quiere decir, salir de ese letargo, empezar a encontrar el camino para hablar de las justicias de Dios, quiere decir el pueblo de Israel que retorna hacia un lugar que había sido un lugar abandonado completamente, que era su vínculo con Dios, y no hay ninguna duda que el despertador no es la guerra, el despertador es Débora. El despertador es Débora. Ella tiene el factor aquí no solamente de alentar la guerra, Débora y Barak ben Abinoam, independientemente que hayan salido a la batalla, tienen un efecto despertador en el seno del pueblo judío. Y por eso ella lo está cantando y lo está diciendo, porque en última instancia, Am Israel en esta época se torna solidario y cambia entonces toda la realidad del pueblo judío. Por eso ella misma se alienta en el versículo 12 y dice, Uri, Uri, Deborah, Uri, Uri, Daberi, Shir. Despierta, despierta, Deborah. Despierta, despierta, profiere un cántico. Cum Barak, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Quiere decir, en el español no coincide nada en la rima. En el hebreo todo es rima. Aquí, Uri, Uri, Deborah, Uri, Uri, Dabrishir, Cum Barak. Bekaj Oibeja Ben Abinoam. Entonces, como que aquí obviamente hay un aliento inusual, como ustedes lo están viendo en este versículo específicamente, en este versículo 12, como lo vamos a pintar, como para que sepamos que aquí empieza obviamente la defensa de Am Israel, después de haber hablado de instancias que representaban Dios y la magnificencia de Dios ante todo. Después viene la magnificencia del hombre y habla de la realidad que cubría a esa época, la indefensión, la inseguridad, la imposibilidad de poder transitar libremente, el terror que habitaba a la luz del día, hasta que llega ella y llega Barak, obviamente, y los mitnadvim, los voluntarios. Y eso es lo que cambia todo el destino del pueblo judío. Entonces, dice el versículo 13, guerrió el sobreviviente del pueblo contra un pueblo fuerte. El pueblo fuerte es Diabín, rey de Hazor. No lo olviden. Este es un pueblo demasiado fuerte. El Eterno guerrió conmigo contra los poderosos. Y aquí ustedes tienen ya la esencial de este cántico. No es que nosotros ganamos la guerra, sino que Dios guerreó conmigo, con nosotros, porque acuérdense que ella es la promotora. O sea, Barak le dijo a ella, en un momento cuando le pidió a él que forme un ejército, él le dijo, si tú venís conmigo, yo iré, y si tú no vienes conmigo, yo no iré. Les repito, ¿y qué le dijo ella? Y dice, bueno, yo voy, pero ¿qué va a decir todo el mundo? Que Dios entregó al enemigo en manos de quién? De una mujer. Y eso sería obviamente una desconsideración para un capitán del ejército. Aquí, por supuesto que Débora ya cambió la tesitura y el Eterno guerrió conmigo contra los poderosos. Entonces dice, los de Efraín que habitan en la zona de Amalek. Interesante.
Tras ti, Binyamin. Estamos hablando de la zona geográfica. Efraín, Binyamin, con sus huestes. De Magir, que son los descendientes de Menashe, descendieron príncipes, y de Zebulún, los escribas. De Zebulún, los escribas. Quiere decir, aquí me habla de 4 tribus. Efraín, Binyamin, Magir, que es Menashe, descendiente de Menashe, y Zebulún, que es otra de las tribus, en este caso del norte. Estamos hablando del centro y del norte. También los príncipes de Isahar fueron con Deborah. Isahar fue enviado a pie tras Barak al valle. Las cabezas de Rubén han tenido grandes pensamientos. Entonces él dice, ella me habla aquí de todos aquellos que se sumaron a la batalla, que fueron solidarios. Los Mitnadvim, Efraín. La otra tribu se llama Binyamin, para que vean la importancia de Binyamin en esa época. Magir. Magir es el hijo mayor de Menashe, por eso lo pone a Menashe. Y Zebulún es el otro que vive en la zona norte, en toda la coyuntura del norte, y por lo tanto son todas las tribus que tenían el sufrimiento de Yavin. También los príncipes de Isahar fueron con Deborah. Entonces aquí tenemos esta mención de Efraín, Binyamin, Magir, Menashe, Zebulún e Isahar. Isahar fue enviado a pie tras Barak al valle. Quiere decir que Isahar también junto con Naftalí, porque Naftalí no lo menciona, pero Naftalí son los que van a ser el grueso de la lucha, son los que van a ir al campo. Pero, ahora ella está mirando hacia Reubén. Y Reubén eventualmente dice, las cabezas de Reubén han tenido grandes pensamientos. ¿Dónde está Reubén? Del otro lado del Jordán. Allí está. Supuestamente esta es una batalla de todo el pueblo judío. Y entonces ella le dice a Reubén que Reubén ha tenido muchos pensamientos. Y le dice, versículo 16, ¿por qué te quedaste entre los rebaños para oír los chiflidos de los pastores? Sabemos que Reubén tenía mucho ganado y por eso se eligió del otro lado. ¿Y lo acusa de qué? No viniste, ¿te quedaste qué? Escuchando a tu rebaño, a los pastores. De las divisiones de Reubén, grandes fueron sus reflexiones. Quiere decir, todo esto lo dice para mal. Biflagot Reubén. Quiere decir, Reubén es biflagot. Decidió abrirse, decidió separarse del resto. Gilad, que es donde estamos, con Reubén, Gad y la otra tribu de Menashe, habitó del otro lado del Jordán. Y Dan, que está dentro del territorio de Israel, en el norte, justamente en la zona norte. ¿Por qué se mantuvo junto a los navíos? Ayer, otra tribu está pasando cuenta a todos los que se quedaron. Se sentó en la playa y en sus golfos se quedó. Entonces, está acusando aquí, está hablando bien de Efraín, de Binyamin, de Magir y de Zebulún y de Isahar, y está castigando duramente a Reubén, a Gilad, que es la zona del Allende del Jordán, Dan, eventualmente, Asher, y por supuesto, habla ahora con gran hidalguía en el versículo 18. El pueblo de Zebulún expuso su vida a la muerte y Naftalí en las alturas del campo. Estas tribus dieron su vida. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanaj, junto a las aguas de Megiddo, sin llevar ganancia alguna de dinero, ningún botín de guerra. Habla de las guerras que se sostuvieron en ese entonces. De los cielos pelearon, las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Sisera. Ahí aparece el enemigo de turno, Sisera. Entonces, la guerra esta no es una guerra terrenal solamente, sino es una guerra ¿de dónde? De los cielos. ¿Y pelearon contra quién? Contra Sisera, que es obviamente el jefe, el capitán de los ejércitos del rey. Entonces dice
¿Se acuerdan que les dije que los llevaron hasta el río Quillón? O sea que la guerra se desarrolló allí, cerca del río Quillón. Barriólos el torrente de Quillón. El antiguo arroyo, el arroyo Quillón, aplástalos, alma mía, con fortaleza. Claro, los carruajes de hierro se quedaron trabados, sus ruedas, ¿cómo se dice? Sí, Sí, la rueda. las ruedas se quedaron trabadas. Entonces golpearon las pezuñas de los caballos Pero al mismo tiempo el caballo. y las pezuñas de los caballos también, por el fuerte golpe a que fueron sometidos por sus jinetes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel del Eterno. Maldecid amargamente a sus moradores, porque no vinieron a ayudar al Eterno, en ayuda del Eterno contra los poderosos. Meroz, vamos a estudiarlo la semana próxima. Estamos viendo ahora, son habitantes de un lugar que dieron la espalda a esta guerra. Y por lo tanto ella pide que sean malditos los habitantes de él. Y como contraposición, si dijo maldecida Meroz, dice bendita entre las mujeres es Yael. Aparece Yael, esposa de Heber el Kení. Entre Que entregó la que mató la que mató a Sisera, entre las mujeres de su tienda, bendita sea. Y relata Débora, agua pidió él. No cuenta que vino a la tienda de ella ni nada por el estilo. Ella ya en su poema canta lo que pasó en la tienda de Yael. Agua pidió él y diole ella leche. En tazón de nobles le ofreció manteca, quiere decir toda una comida láctea. En su mano tendió a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. La estaca en la mano izquierda, en la mano derecha el mazo, mazazo para pegar, e hirió a Sisera, su cabeza golpeó y atravesó sus sienes. Cayó de rodillas, entre sus pies quedó tendido, entre sus pies cayó de rodillas, donde se postró, allí cayó muerto. Estamos hablando de Sisera, que murió en el lugar. Y miren qué original que es Débora. Débora dice, por la ventana observa a la madre de Sisera. Ella ahora se imagina a la madre de Sisera y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué se demora su carro en venir? Está esperando a su hijo que no viene. ¿Por qué se retrasan las ruedas de sus carros? Y ella está rodeada de mujeres, la mamá de Sisera, y dice, las más sabias de sus damas le respondían, aún ella se contestaba a sí mismo. Dicen, ¿qué le dicen a la madre como eventualmente como excusa? ¿Acaso no han hallado despojos y y los están repartiendo? Y bueno, porque hay mucho botín de guerra. Conquistaron tantas ciudades y tantas tribus que están repartiéndose todo eso. A cada uno una moza, o tal vez dos. Se van a tomar una o dos mujeres. Los despojos de colores para Sisera, los despojos bordados de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los cuellos de los que se han tomado los despojos. O sea que las mujeres tratan de consolar a la madre de Sisera, diciéndole, no, están repartiéndose todo el botín de guerra. Así perezcan todos tus enemigos eternos, mas los que le aman sean como el sol en todo su esplendor, y la tierra reposó 40 años. Esa es la época de Débora. Otra vez, quiere decir, es una época sumamente constructiva y aquí tenemos, obviamente, una mirada más que original, obviamente, con esta Shirat Débora, que vamos a tratar de estudiarla con algunos detalles antes de seguir adelante con el capítulo 6 del libro de Shoftim. Bueno, muy bien, que tengamos Shabbat Shalom. Gracias por acompañarnos. Tengamos Besorot Tobot por sobre todas las cosas. Y que, bueno, que tengamos buenas noticias, como siempre, y por sobre todas las cosas a partir de la semana entrante. Que tengamos una buena semana, un buen Shabbat ante todo, y bueno, muchas y buenas novedades. Que tengamos muy buenas noticias. Shabbat Shalom. Sí. Meroz es una ciudad de las tribus que no participaron. Entonces llama específicamente a esa ciudad y vamos a ver por qué.
porque está en el centro del escenario de la guerra, y que eran personas muy aguerridas y sin embargo decidieron no presentarse. Por eso dije que vamos a compartir eventualmente. Uf, no sé qué pasa con esto. ¿Qué podemos llevar? No, lo vamos a estudiar. Sí, se puede. Voy a hacer la explicación la otra semana y voy a traerlo versículo por versículo, las cosas que... Perdón. ¿Cómo? Este material que está aquí. Sí, Vamos a eso estudiar. del libro de Reyes. Sí, No es de esto. no. No, para ahora no sirve. Eso por eso está para más adelante. Shabbat shalom, shabbat shalom. ¿Qué pasa con esta, la cámara? Me gustaría saber qué pasa con la cámara. No sé qué pasó con la cámara. No, muy raro. La cámara del computador. ¿Sí? ¿Por qué, verdad? Porque no me...